8 de la mañana con exactos 37 minutos en todo el país. En esta jornada y a esta hora de la mañana nosotros vamos a dar la más cordial bienvenida al abogado y político boliviano Carlos Sánchez Berzaín, que se encuentra en contacto telefónico junto a nosotros. Nosotros le damos la bienvenida, los muy buenos días desde acá, desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Don Carlos Sánchez Berzaín, desde Ruta Informativa también Radio Fedecomín La Paz, temas importantes que vamos a hablar. Muy buenos días. Buen día, mucho gusto, un saludo para usted, Mariana, para el programa y para toda la importante audiencia de Radio Fedecomín. A sus órdenes. Don Carlos, bienvenido nuevamente. Temas importantes, le decía ya internamente, temas políticos principalmente, y tiene que ver con temas eleccionarios. ¿Cómo se está viendo, se está analizando desde su óptica, usted ex autoridad también del país? ¿Cómo se está analizando esta situación desde donde usted se encuentra? Situaciones difíciles que va atravesando la población boliviana, por un lado por la pandemia que va en ascenso también en el país, pero por otro lado la situación eleccionaria, elecciones que exigen diferentes sectores y pues le exigen a la presidenta que se promulgue la ley correspondiente. Mire, antes de la pandemia Bolivia estaba ya en crisis. Cuando Evo Morales renuncia, deja al país en una crisis económica latente, resultado de 14 años de no rendir cuentas, de corrupción, de manejo arbitrario del poder. Por eso es precisamente que el pueblo cansado hace la resistencia civil de octubre y noviembre, y Evo Morales renuncia y escapa primero a México y después a la Argentina. O sea, el país ya estaba en crisis. Una crisis económica latente, una crisis política para la que se pone un gobierno que tenía que cumplir una tarea de transición, encabezado por la presidenta Yanine Áñez, y que tenía la obligación de celebrar lo más pronto posible elecciones libres y limpias, porque la crisis había sido producida por la falsedad, la falsificación, el fraude electoral y el conjunto de delitos infraganti, o sea, a vista de toda Bolivia y de todo el mundo que Evo Morales y su grupo habían cometido. Además de eso, había una incipiente, una naciente crisis social que se puso de expresión en las confrontaciones que inmediatamente la presidenta Áñez se hizo cargo del gobierno. Se produjeron en Sencata, se produjeron en Sacaba, se produjeron en zonas del trópico, y esa crisis social agravada por el hecho de que Evo Morales dejó a Bolivia organizada y como un narcoestado. Evo Morales, a lo largo de sus casi 14 años de gobierno, construye un narcoestado en Bolivia, y en esa dinámica deja la esencia de una gran confrontación, porque en Bolivia hay territorios que están controlados por grupos que se dicen sociales y que en verdad representan factores de crimen organizado que son básicamente el narcotráfico. En la zona del trópico de Cochabamba, en algunas zonas del altiplano, en la zona del norte y del este de Santa Cruz, San Julián y otros lugares. Bueno, así está el país. Entonces avanza en esta situación y llega la pandemia. Y llega la pandemia cuando el país estaba en pleno proceso electoral, con una circunstancia agravante muy seria. La presidenta encargada de llevar adelante un gobierno de transición decide desoír el mandato que el pueblo boliviano le dio y se vuelve candidato. Y al volverse candidata pasa a formar parte del problema, empieza a agravarse la confrontación política, la crisis política, y empiezan las situaciones en las cuales, en vez de confrontar y desarticular la dictadura, empieza a tolerarla. No hay procesos, no hay juicios por el fraude electoral, empiezan a multiplicarse los salvoconductos, las mismas autoridades se queda la Asamblea Nacional, se queda el sistema de jueces y fiscales que había protegido a Evo Morales durante toda la dictadura y que había perseguido a los bolivianos. Entonces se presenta la realidad objetiva de que en Bolivia salió el dictador, pero no salió la dictadura. Y es así como llega la pandemia. O sea, ya teníamos en Bolivia condiciones de crisis política, social y económica muy serias, y viene la pandemia. Y la pandemia agrava todo eso, porque la pandemia, que es un fenómeno mundial, que es una calamidad mundial,
ha generado situaciones de mucho descontento social. Lo primero que hace la pandemia es afectarnos psicológicamente a cada uno de los seres humanos. A nadie le gusta estar encerrado, las cuarentenas, los confinamientos destrozan la condición individual de la persona y genera una cosa que se llama síndrome postraumático, que es muy grave. Eso genera una crisis social. Además, el individuo está desesperado porque se le acaba la economía. Con 90 días de encierro, con 82 días de encierro, prorrogables y prorrogables, no hay economía que aguante, y menos en un país como Bolivia, que somos un país informal, donde mucha de nuestra gente el día que no trabaja no come. Entonces, esa dinámica de angustia, agregada a la corrupción que florece y que se hace evidente en este tiempo de pandemia, que no es una corrupción nueva, es la corrupción institucionalizada que deja la dictadura. Son las normas de la dictadura, los procedimientos de la dictadura, la estructura montada por Evo Morales en el modelo castrochavista de Cuba y Venezuela, la que permite la corrupción, y esa corrupción aflora en Bolivia con una serie de casos que se están conociendo en un momento en que el pueblo está angustiado y está en crisis de no saber de qué vivir. Y eso hace todavía muy grave la cosa, y encima de eso las elecciones. Unas elecciones sobre las que se discute si por razones de salud se tienen que celebrar o no, y en las cuales Evo Morales, el dictador prófugo, vuelve a ser actor principal. Está comprobado que habla por teléfono con el presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre quien se creía que era una persona confiable, y se cae toda esa credibilidad. Mesa se mete en apoyo a esa situación y se forman aparentemente dos bloques respecto a la elección. El bloque que quiere elecciones el 6 de septiembre, que está formado básicamente por el dictador Evo Morales, que está manejando el partido MAS desde Buenos Aires, por Mesa y por otros actores menores, y el gobierno y otra gente que dice que defiende eso por razones de salud. Esa es la descripción de la crisis. Ahora, en esa crisis tan grave, el que pierde es el pueblo, y pudiéramos resumir diciendo que se trata de una crisis social, política, económica, una crisis general en el país que necesita un urgente tratamiento porque está llevando a Bolivia a una situación de confrontación, a una situación muy dramática que los líderes políticos, que los líderes sociales, que el gobierno, que inclusive el sistema de la dictadura que se mantiene intacto, tienen la obligación de evitar. Don Carlos, entonces es muy necesario, por toda esta descripción que usted me menciona y por estas dos entidades, por un lado el Tribunal Supremo Electoral y por otro lado la Asamblea Legislativa y los sectores sociales demás, quienes están pidiendo que se lleve adelante ya las elecciones generales y se promulgue por parte de la presidenta Áñez, tiene que ser esa la actitud del gobierno nacional transitorio. Bueno, mire, yo creo que el tema es más grave que eso. El gobierno de transición ha incumplido el mandato de la transición y se ha vuelto un gobierno interino nada más, porque transición quiere decir pasar de una situación a otra, y el gobierno de Yanine Áñez tiene la obligación, tiene el mandato que el pueblo le ha dado de pasar de la dictadura a la democracia. Y para hacer eso lo que tiene que hacer son elecciones libres y limpias, pero para hacer elecciones libres y limpias tiene que crear las condiciones de democracia. Los elementos esenciales de la democracia son el Estado de Derecho y la división e independencia de poderes. Y eso bajo las normas de la dictadura, bajo la Constitución del Estado Plurinacional, no puede suceder. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que debió hacer el primer día de su gestión, la presidenta Áñez, es reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia de 1967, modificada en el 94, porque bajo los términos de esa Constitución cesa la Asamblea Nacional. Bajo los términos de esa Constitución, la propia presidenta Yanine Áñez no puede ser candidata, porque en la República el presidente en ejercicio no puede candidatear de inmediato. Por esa razón, Evo Morales suplantó la Constitución para prorrogarse en el poder. Bajo la Constitución de la República de Bolivia vuelve el voto universal, porque estas son unas elecciones en las que no hay voto universal. El voto universal está fundado en el hecho de que cada ciudadano es igual a otro ciudadano, cada ciudadano es un voto, y en Bolivia eso no sucede desde que Evo Morales cambió la Constitución, porque hay ciudadanos que valen más y ciudadanos que valen menos.
porque el voto en el área rural elige con 300 o 400 votos un diputado y el voto en el área urbana necesita 300.000 o 200.000 votos para lo mismo. Pero además hay privilegios para algunos sectores y hay detrimentos para otros sectores, no hay voto universal. O sea, hay que volver a la República de Bolivia para que cesen los instrumentos de la dictadura, para que cese en los jueces, los fiscales, protectores de la impunidad de Evo Morales. Evo Morales ni ninguno de los miembros de la dictadura está hoy día enjuiciado. Todos han fugado y el que no ha fugado está de candidato a la presidencia, que es Arce Catacora, que debería estar procesado por la tremenda deuda externa y las centenas de casos de corrupción durante su gestión que han sido encubiertos. Y en vez de eso está de candidato. Y el partido, que es el instrumento de la delincuencia organizada, el instrumento del crimen, que es el MAS, que ha cometido los delitos del fraude electoral por los cuales Evo Morales ha renunciado, está habilitado para las elecciones. No puede estar habilitado. Esa personería no existe más porque ha sido instrumento del delito. O sea, hay que volver a la agenda de la transición, y volver a la agenda de la transición divide al país, pone al país en dos grupos. El grupo que está con la dictadura y el grupo que está con la democracia. Y la presidenta Yanine Áñez tiene que volver a liderar el grupo que está con la democracia, porque ha dado demasiadas señales de tener acuerdos con la dictadura que le están llevando al final. Hay un proceso conspirativo en Bolivia. El sistema dictatorial liderado por Evo Morales está conspirando o para sacar por la vía rápida de elecciones en dictadura y retornar al poder por la vía de Arce Catacora, o para dar un golpe de Estado que está en proceso. Y esos son los síntomas que está viendo el pueblo boliviano. Frente a eso se necesita unidad de la gente que defiende la democracia y la libertad, tener la cosa clara y volver a la agenda para hacer la transición a la democracia. Y el primer paso es reconocer la vigencia de la República de Bolivia con la Constitución del año 67 y 94. La cosa es muy dura, la situación es muy crítica y se va a ir poniendo más grave cada día. Perfecto, don Carlos, muy importante su apreciación. Ya por factor de tiempo nosotros ya culminamos esta entrevista y le quedamos muy agradecidos. El agradecido soy yo, muchas gracias y un gran saludo nuevamente.